tema de la charla de hoy es lo que uno es y lo que uno tiene. Es muy importante tener claro que en nuestra vida tenemos dos impulsos muy fuertes. Todos los seres humanos tenemos esto, que son una de ser importante y alcanzar permanencia. Esto se puede decir que es como trascender. Lamentablemente la mayoría de las personas desconocen la manera de conseguir esto de la trascendencia, muchas veces por ignorancia. Entonces las personas se van enredando de manera cada vez más densa en asuntos que son prácticamente superficiales e inconscientes, y tampoco tiene la capacidad para poder obtener esta importancia y permanencia que tanto desea. Pero primero que todo, las personas tenemos que aprender y lograr generar la capacidad de distinguir entre lo que se es y lo que se tiene. Porque hoy en día muchas personas creen que son muy grandes, muy valiosas por tener muchos bienes materiales, o porque cultivan la belleza, o que tienen una agilidad intelectual más destacada del promedio. Entonces las personas se van creando una imagen de sí mismos muy importante. ¿Y esto para qué se hace? Para poder aparecer ante la sociedad investidos de cualidades muy deseables. Pero son pocas las personas que advierten por lo general el mecanismo que se utiliza para dar buena imagen. Esto es como cubrirse un ropaje fantasmagórico, donde la persona se nutre de información, se nutre de imágenes, que al final, si ustedes van escarbando un poquito en esa persona, la persona sigue siendo tan pequeña e insignificante como partió en un comienzo. Y por lo general las personas siempre presumen ante los demás estas cualidades que tienen, porque las personas en cierto grado están acostumbradas a engañar al prójimo, aparentando cualidades que no se tienen realmente. Y este fenómeno es súper conocido en el reino animal. Aquellos que manejan el tema de la biología y todo lo que tenga que ver con el mundo natural, pueden ver cómo existen animales de repente que para defenderse ante un ataque se inflan, como qué sé yo, pez globo, o algunas aves, por ejemplo, extienden sus alas para verse más grandes frente a un depredador, ya sea ahuyentarlo. En este caso lo que nosotros buscamos superficialmente es vernos grandes ante los demás. Porque si ustedes empiezan a dar cuenta, hoy en día las personas buscan su minuto de fama, en su gran mayoría. Ustedes pueden ver el fenómeno que ocurre en las redes sociales, la superficialidad que significa eso, ya sea Instagram, Facebook, Twitter y un montón de otras cosas más que están hoy en día pululando por la internet. Por lo tanto, las personas están sumergidas en ese mundo superficial, pero es un mundo vacío. Eso no quiere decir que una persona por ciertas características naturales tenga una belleza, un cuerpo que le permita ganarse la vida, ¿ya? Nosotros vamos más allá de eso, vamos más que nada a la parte interna, a la parte donde uno realmente quiere lograr trascender, donde uno realmente quiere ir más allá de esta vida material, que obviamente que termina en el cajón. No es ninguna revelación lo que les estoy diciendo yo con esto, pero hay que ver que existen ciertas personas con cualidades especiales que resisten esta forma de vida superficial. Pero quiero dejar en claro que en el mundo existen sujetos importantes y famosos que en realidad son un fraude, porque ellos en realidad representan un rol. Ese rol, el cual ellos representan, tiene un argumento que excede en mucho su real capacidad, y esta manipulación es apoyada a su vez por efectos publicitarios. Ustedes lo pueden ver, ya sea desde políticos, artistas, incluso algunos científicos, gente que no tiene muchas luces en el mundo académico y que al final, a la larga, porque tienen una muy buena forma de dirigirse a los demás, ocupan muy bien la retórica, como ellos se proyectan ante los demás, y las personas logran admirar a esa persona. Pero cuando uno comienza a darse cuenta, estas personas no son más que nada una imagen vacía. Y lamentablemente, estas personas creen que copiándole a esas personas es posible obtener un éxito en la vida. Y esto es un tremendo peligro que encierra esta conducta que es masiva para la gente. Porque hoy en día nos estamos llenando de personas que en apariencia son cada vez más brillantes y carismáticos, pero son frívolos y vacíos. Y es muy difícil encontrar en ellos algún rastro de contenido realmente humano. Entonces, si ustedes ven, ¿qué es lo que impulsa al individuo a querer ser importante? ¿Es solamente una necesidad de autoestima? Y en realidad, desde el punto de vista de la enseñanza hermética,
es donde se oculta la desesperada necesidad de ser, de realmente ser un individuo completo, consciente. Pero la persona lamentablemente se ve corrompida por toda esta vorágine de información y acontecimientos que se van viendo en las redes y en el mundo, y se pierde en ese camino. Pierde la capacidad de lograr tener una fuerza de existencia. Y lamentablemente las personas equivocan el camino buscando la posesión. No buscan ser, buscan poseer. Por lo tanto, la persona puede estar toda una vida trabajando, esforzarse al máximo, pero por una imagen idealizada de sí mismo, donde pierde gran parte de su vida, pierde gran parte de su capacidad, de su voluntad, por sostener una imagen que no es. Por lo tanto, la persona puede llegar al punto en que se pierda en este laberinto celeste, que muchas veces lo hemos nombrado, y necesita tener un hilo conductor, y ese hilo conductor es la formación del ser. Todos nosotros tenemos un ser en lo profundo de nosotros mismos, pero que no ha sido trabajado, que no ha sido potenciado, que no ha sido dirigido por un trabajo reflexivo y consciente. Yo siempre repito eso, un trabajo reflexivo y consciente es necesario para formar el yo. Pero esto no se trata de que esa formación del yo es para pavonearse delante de los demás y sentirse superior al resto. No, se trata de que la persona comienza a aprender a posicionarse en el mundo y en el propio universo. Dense cuenta, la pequeñez de la Tierra frente al gigantesco tamaño de este universo que conocemos nosotros. ¿Qué más queda para nosotros? Que somos como, ni siquiera alcanzamos a ser hormiguitas viéndonos desde el espacio. Somos imperceptibles, ¿cierto? Bueno, cuando la persona logra esa capacidad de darse cuenta que es pequeño, toca fondo con respecto a esta imagen idealizada de sí. Y ahí la persona comienza a darse cuenta y a vislumbrar realmente quién es él, qué es lo que uno es. Uno realmente es un ser espiritual que utiliza un vehículo físico. Somos seres espirituales en realidad. Lo que nosotros conocemos como el nombre de tal persona, el fulano de tal, simplemente es una imagen pequeñita de lo que es la persona realmente, de lo que es el ser. Entonces, nosotros también buscamos infructuosamente muchas veces y equivocamos el camino por este anhelo de la existencia. Y la única forma de irlo desarrollando es a través de este trabajo hermético que se apoya en la filosofía antigua hermética, en donde la persona va formando el ser, donde cada cosa que vive logra extraer una experiencia, un significado, una vivencia real, desde el yo, no desde la imagen, que por lo general nosotros siempre nos estamos moviendo a través de nuestra imagen, de la personalidad, digámoslo de esa forma, más sencilla. Por lo tanto, la persona trabaja, hace la guerra, ama, odia, qué sé yo, todo a través de la imagen, no a través del yo. Entonces, para poder ir encauzando este trabajo e ir formando el yo, es necesario conocer la fuente desde donde emana esta fuerza que nos impulsa a acercarnos a esta enseñanza. Porque eso quiere decir que dentro de uno existe un grado de ser, pero es necesario trabajar sobre él. Es necesario, a través de una guía como la estamos haciendo acá, ir formando ese yo maduro y alejarnos de esta parte infantil que tiene hoy en día la humanidad, que está viviendo momentos turbulentos porque los líderes del planeta son como niños jugando con fuego y a la larga se terminan quemando. No se puede desconocer los grandes avances que ha tenido el mundo material, la ciencia, la técnica y muchas otras cosas más, pero nosotros seguimos como estructura humana siendo animales, que si no existieran leyes, no existiera el poder judicial y cosas que contengan en cierto grado la barbarie, sería todo mucho más complicado. Por eso que la sociedad en sí misma ha evolucionado ciertas cosas para darle un freno, que probablemente inconscientemente saben que el ser humano es capaz de hacer cosas terribles y también cosas maravillosas a su vez. Esa parte animal hoy en día a nivel de colectivo no está dominada. Ustedes saben ahora cómo está la cosa de revuelta, que en cualquier momento podemos estar escuchando de que se detona una gran guerra. La humanidad ha pasado por muchas guerras. Es cosa que ustedes vean un libro de historia y lo van a poder dilucidar. Pero ¿y por qué pasa esto? ¿Por qué a nivel colectivo las personas caen en eso? Y es por cierto grado de inmadurez de la especie humana.
Porque si ustedes toman un individuo, por lo general las personas cooperan unos a otros. Las personas no andan buscando la guerra, el dolor, ni nada de eso. Es porque el animal, la bestia que habita en nosotros, está muy fuerte. Entonces es necesario controlarla, es necesario educarla, sublimarla y ocupar toda esa fuerza del animal para el desarrollo del ser. Es uno de los grandes secretos que siempre se entregan acá en la escuela, en la enseñanza que todos estamos recibiendo, donde al final uno tiene que aprender a dominar su animal. Y por eso es tan importante diferenciar lo que uno es de lo que uno tiene. Entonces, nosotros tenemos que tener este camino de perfeccionamiento espiritual. ¿Y por qué se llama perfeccionamiento espiritual y no perfeccionamiento material? Como otras veces yo le he dicho que la espiritualidad se apoya en lo material. Se refiere a que nosotros tenemos que generar las condiciones materiales para que la propia esencia se pueda expresar a través del propio cerebro. De eso se trata este trabajo, que a veces no se entiende, pero cuando uno va y empieza a explorar todo lo que hemos vivido, qué sé yo, algunas tenemos casi 40, otros tienen, qué sé yo, cercano a los 60, vean ustedes cuánto de aquello que han vivido lo han vivido desde su propia esencia, de una manera totalmente despierta, libre de prejuicios, libre de condicionamiento. Son pequeñísimos instantes que uno tiene de despertar en la vida diaria. Por lo tanto, nosotros tenemos que lograr una existencia de manera más adulta, madura y serena. Y eso se da en la medida en que la persona va conociendo qué es lo que tiene dentro. Porque lo que uno es ya está formado. Nosotros tenemos que empezar a acrecentarlo para que logre dominar estos impulsos animales que nosotros tenemos. No es una tarea fácil, porque nuestro cuerpo, nuestro vehículo físico, biológico, es muy fuerte, tiene muchas capacidades y a su vez puede esclavizar a la propia esencia. Por eso yo anteriormente les estaba explicando cómo las personas pasan una vida completa haciendo un trabajo de, entre comillas, relojería, manteniendo la imagen idealizada de sí mismo. Cuando las personas, por ejemplo, viven proyectadas en el qué dirán, ahí ustedes pueden ver cómo una persona trata de defenderse y siempre mantenerse en una manera mucho más alta con respecto a los demás. Siempre quieren ver a las otras personas desde más arriba. Entonces, lo importante de esto, damos las condiciones materiales para poder lograr que la propia esencia se exprese a través de vehículos físicos, o sea, nuestro propio cerebro, es porque nosotros tenemos que hacer cosas materiales para que se puedan ver reflejadas en nuestro propio interior. Por eso es que yo hace mucho tiempo atrás les di ciertas indicaciones en las cuales la persona en la mañana se levanta y deliberadamente va haciendo cosas durante el día, no mecánicamente. Eso va a repercutir en su propio mundo interno. Hagan la prueba. ¿Cómo es un día mecánico y cómo es un día cuando ustedes toman las riendas de su propio vehículo físico y van disfrutando en la mañana un rico desayuno, saboreando las tostadas, el aroma del café? Los que viven cerca del campo escuchan los pajaritos o comparten una bonita conversación con su pareja en la mañana. Vayan viendo esas cosas, porque al final todo este trabajo de aumentar el nivel de conciencia tiene que ver con el desarrollo del ser. No es nada más que eso. No está en tener más conocimientos esotéricos o tener acceso a maestros ocultos. No va por ahí. Obviamente que se hacen ciertas cosas y otros trabajos más profundos, pero lo vamos a ir viendo más adelante. Sí, la conciencia es el ser. Tu nivel de conciencia es el que te permite obtener un ser más grande. Eso es lo que hay que tenerlo claro, ¿ya? Entonces, a modo de término de la charla de hoy, es que nosotros tenemos que salir de nuestro estado infantil y lograr la madurez interna y comportarnos como seres adultos, pero totalmente alegres. El ser adulto no tiene por qué ser una cosa brusca, dura, no, todo lo contrario. Uno puede siempre mantener un corazón alegre a medida que va envejeciendo. Uno no tiene que volverse un viejo mañoso, hay que tener cuidado con eso. Siempre uno tiene que empezar a buscar las cosas buenas que nosotros tenemos en nuestro diario vivir. Es lo más importante, siempre buscar las perlas de la vida, siempre. Eso no quiere decir que ustedes obvien las cosas negativas que les pasen o que no se sientan mal de repente, no me refiero a eso, sino que me refiero a que
nosotros tenemos que salir de este estado infantil malcriado y lograr ser un adulto y ser dueño de sí mismo y lograr comprender qué es lo que es uno y qué es lo que tiene y elegir el camino al final, porque hay personas que, tomando en cuenta esta película que una vez salió hace muchos años atrás, que era la Matrix, que lamentablemente ha hecho daño para algunas personas, la Matrix, pero viendo aquella persona, aquel personaje Cypher, que era el que traicionaba a sus compañeros que estaban fuera de la Matrix, y él va a hablar así con estos guardianes de la Matrix, y él dice que le da lo mismo probar ese pedazo de carne que él sabía que era falso, pero él no quería ver la realidad de las cosas. Ese ejemplo es de aquella persona que tiene una personalidad tan grande que no permite que la propia esencia se exprese, porque nosotros siempre vamos a buscar la vida real, y como una vez dijo el maestro Guriev, la vida es real solo cuando yo soy. Ahí se encierra un gran secreto del trabajo hermético, porque la vida es real cuando uno realmente ve desde la esencia, cuando uno realmente está en el momento presente, viviendo todo aquello cuanto le sucede. Evadirse es súper fácil. Evadirse es cosa de pescar una botella de alcohol y empezar a dejar que el cuerpo se sienta contento y evadir las cosas. Pero ese es el camino a la destrucción. ¿Por qué creen ustedes hoy en día que hay tanto problema con las drogas? ¿Por qué hay tanto problema con el cine, con las universidades? Que está todo como desordenado. Porque la gente perdieron el rumbo. Antiguamente habían ciertas pautas de comportamiento que dirigían ya sea las religiones y algunos otros movimientos. Eso se perdió. Y ahora viene una nueva forma que va a ser más difícil aún el despertar. Algunas personas no entienden eso, pero vayan ustedes viendo la maraña de información que tenemos hoy en día. Nunca habíamos tenido, siempre lo repito, nunca habíamos tenido tanta información hoy en día. Pero nosotros no necesitamos más información. Nosotros necesitamos significado. Por hoy llegamos hasta aquí solamente, chiquillos. Espero que les haya servido esta charla. Y si tienen alguna consulta, me la pueden hacer